Rosario Cospedal. Lo hemos hablado aquí, aunque las competencias de salud es verdad que están en los Estados miembros, a nivel europeo se ha hecho muchísimo y hemos demostrado que se puede y se debe hacer, lo hemos visto con la pandemia, con la vacuna, y hemos dado, yo creo que pasos muy importantes en Europa para reforzar pues, nuestros mecanismos de coordinación ante futuras crisis. Pero como decía hoy el alto representante, durante el COVID nos ha faltado lo más básico, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta de que no teníamos pues, ni paracetamol, ni teníamos mascarillas, ni teníamos productos sanitarios. Y aquí tenemos a Rosario que nos puede contar muy bien cómo ha sido, porque su compañía fue la primera empresa española en desarrollar los test PCR para el diagnóstico de COVID en los peores momentos de la pandemia. Y a mí me gustaría que nos contases cómo fue esa experiencia, si estamos ahora mejor preparados, como creemos en Europa, si hemos aprendido la lección y si podemos ir hacia esa reindustrialización que estamos buscando en Europa, de poder producir o ser capaces, independientes, para producir aquellos productos que son estratégicos, y los productos de salud son estratégicos. ¿Qué necesitamos además en Europa? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a AMDE, a Irene y a todos vosotros, y al CEU por acogernos aquí. Bueno, pues la experiencia te puedes imaginar que fue muy intensa. Yo siempre digo que fue la etapa profesional más bonita de toda mi vida y la gente se sorprende, pero es verdad que se pudo hacer mucho y se pudo ayudar. Hubo coordinación de todas las fuerzas sanitarias, en la administración, y empresarial también desde el punto de vista privado. Nos dimos cuenta cuando empezó la pandemia de que teníamos empresas en las que había potencial, había talento y había ciertos recursos para desarrollar productos, como fue en este caso la PCR de COVID. Es verdad que en los medios de comunicación se decía no hay PCRs, no hay PCRs. No es verdad, había PCRs y había empresas que hacían PCR. Lo que ocurría es que, ahora ya se conoce un poquito más de cómo se hacía una PCR, pero bueno, cuando estábamos empezando, en general la gente no sabía que para hacer una PCR tienes que seguir un ciclo de laboratorio, un proceso en el que hay varios pasos, y realmente lo que faltaba era el paso más sencillo. Como tú bien dices, a veces nos falta lo más sencillo, y era una serie de equipamiento o de reactivos para extraer el material genético de la persona, para poder analizarlo y para poder hacer la PCR. Eso en el ciclo de análisis de la PCR es casi lo más básico y lo más sencillo. Bueno, pues eso faltaba. Era eso lo que faltaba. Entonces, no se podían hacer PCRs porque no se podía extraer, cuando se tomaba la muestra con la torunda o con la saliva al final, pues no se podía extraer el material genético para analizar si estaba presente o no el virus de COVID. Y esto es lo que faltó. También nos faltó la materia prima para fabricar la PCR. Y entonces volvemos una vez más a lo más sencillo, a lo que necesitamos desde el punto de vista, pues a lo mejor de guantes, de plástico en los laboratorios. Nosotros, por ejemplo, como laboratorio teníamos mascarilla, pero yo fui a hospitales en estado de alarma a ayudar a los servicios de microbiología a hacer muestras. Tenían 1000 muestras allí y estábamos sin guantes. No sabíamos si tocar el picaporte, no tocarlo, cómo coger la muestra. Entonces, al final decías, qué barbaridad, tenemos el talento para fabricar o para diseñar una PCR para un diagnóstico molecular y no tenemos guantes para que los que estemos aquí cogiendo las muestras nos podamos infectar. Nos daba miedo, hay detalles un poco pintorescos, pero movernos por el laboratorio, coger la muestra, dejábamos puertas abiertas porque no nos atrevíamos a tocar el picaporte o cogíamos con la bata y hacíamos así. Entonces, esas cosas la verdad es que daban mucha pena porque había gente, yo creo antes han dicho la fuga de talento, es verdad que fuga de talento, pero también yo quiero romper una lanza a favor del talento en España, sobre todo el talento científico. Que hay mucho, lo que pasa es que no se invierte en investigación, no se invierte en ciencia y no se invierte en todo eso. Pero es verdad que nos faltaba lo primordial y si me preguntas si hemos aprendido, pues yo creo que poco. Creo que se nos ha olvidado casi todo, cosa que a mí me sorprende. Hubo empresas que pusieron a punto muchos procesos desde el punto de vista científico, también textil. En el mundo textil hubo empresarios textiles que pusieron a punto la fabricación de mascarillas, de batas, y que al final
se acabó comprando ese producto a China, a India y a países del sudeste asiático. Y esos empresarios, algunos pues se han venido abajo porque hicieron una inversión grande, fueron fábricas autorizadas por las autoridades sanitarias y se quedaron con mucha materia prima en sus almacenes porque al final se acabaron comprando mascarillas a 2 céntimos. Entonces, hemos aprendido poco y es una pena. Uno de los debates que tenemos también ahora, cuando estamos trabajando en esta Unión Europea de la Salud, ¿no? que vemos que podemos enfocarnos hacia allí, es precisamente un problema recurrente en toda Europa son los desabastecimientos, ¿no? Y estamos viendo que tenemos desabastecimientos de productos como antibióticos, medicamentos para niños. Entonces, no solo tenemos que poner medidas en el corto plazo, es decir, stocks de seguridad, que sí que estamos yendo hacia allí, sino que tenemos que empezar a hablar de relocalizar en Europa, ¿no? de medicinas made in Europe. Y no me estoy refiriendo solo a productos innovadores, que por supuesto, sino también pues, a estos productos mucho más básicos, pero que necesitamos en un momento dado para poder hacer frente a una crisis. ¿Cuáles son los problemas que tenemos para localizar fábricas en Europa, siempre y cuando sean competitivos y que sean se puedan? Bueno, pues yo apuntaría a 2 problemas fundamentales. El primero es el coste perdón que lo diga así, claro, el coste de personal. El problema que estamos teniendo, yo ahora lo digo en primera persona porque acabo de fundar una empresa con un socio, estamos queriendo hacer fabricación en España y claro, estamos compitiendo con fábricas que hacen lo mismo que nosotros, en las que el coste de personal es 10 veces menos. O sea, los salarios mínimos en Turquía, en China, en India, pues son de 200, 300 euros al mes. Entonces, claro, es muy difícil competir ahí. ¿Qué ocurre? Yo ahora cuando he estado un poco contando lo que estamos haciendo, me preguntan, bueno, ¿pero tú crees que vas a ser competitiva? Digo, bueno, pues a lo mejor en precio tenemos que hacer un esfuerzo. Yo creo que vamos a competir en calidad, en atención personalizada, en servicio al cliente, en tener una cara y que te pueda responder si hay un problema, cosa que nunca te va a hacer alguien desde China, por ejemplo. Pero eso es un gran problema, que al final nosotros queremos fabricar aquí. Toda la mano de obra que tengo, por supuesto, es española, pero claro, hay que pagar unos salarios, hay que pagar unas cotizaciones a la Seguridad Social y al final eso no se lo lleva el operario. Que yo entiendo que hay que pagar impuestos, pero claro, al final tenemos una serie de trabas económicas que para el empresario en España y en Europa es muy difícil soportar, mientras que tenemos la competencia en India con unos costes 10 veces menos. Y la segunda, el segundo problema es la cantidad de burocracia y de autoexigencia que nos ponemos en Europa, que está muy bien, que tenemos que ser proteccionistas, tenemos que exigir calidad. Yo estoy de acuerdo con todos los nuevos reglamentos de productos sanitarios que se están imponiendo, pero claro, si hacemos eso, tenemos que exigírselo también a los que vengan de fuera. Y lo que estamos viendo es que cuando montamos una empresa en España, en Europa, necesitamos muchísima exigencia regulatoria, legal, licencias, certificaciones, marcado C, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que importamos un producto de China y no tenemos ni idea de cómo están funcionando esas fábricas. Entonces ahí tenemos una desventaja competitiva clara.